todos, yo soy Ricardo González, Chief Technology Officer de Cloudster, y en esta oportunidad voy a hablar de la importancia de utilizar servicios administrados en ese proceso de transición y consolidación del uso de la nube. Eh, y vamos a ver parte de los retos a los que se encuentran las organizaciones cuando están allí en ese proceso de llegar a la nube. eh, Qué preocupaciones los abordan y cómo los servicios administrados pueden ayudar a acelerar ese proceso de adopción y sobre todo permitirle a las organizaciones enfocarse en lo que es importante de su negocio, no en un detalle de tecnología que no necesariamente pueda ser el foco de su organización, sino en lo que realmente es importante para cada una de las organizaciones. Entonces, eh, la primera, el tipo de conclusiones eh, a las que llegan muchas organizaciones cuando empiezan a hacer su paso a la nube tienen características como las siguientes. Bueno, ya decidí moverme a la nube. ¿Qué puedo hacer para operar efectivamente mis cargas de trabajo desplegadas? Porque digamos que no estoy familiarizado, mi equipo no está familiarizado con el uso de la nube, mi equipo, digamos que está más acostumbrado al ambiente on-premise, está acostumbrado a hacer operación incluso de aspectos físicos de la tecnología, redes físicas, hardware, unidades de poder, toda la configuración, por ejemplo, física de data center. Eh, y pues además de los elementos como tal soft de las soluciones y las cargas de trabajo. Entonces, eh, ¿qué tan listos estamos para movernos a la nube? Y a veces eh, las organizaciones se mueven a la nube eh, bajo una serie de supuestos que de pronto no tienen tan claros. Entonces, por ejemplo, bueno, pero ya no tengo que administrar máquinas, ¿cierto? Es otro tipo de preguntas que hay. Y pues eso puede ser cierto hasta cierto punto porque pues las máquinas físicas como tal, toda la parte de infraestructura física, no vamos a tener que gestionarlo, se vuelve responsabilidad de nuestro proveedor de nube. Pero es importante entender claramente la diferencia o esas fronteras, cómo van dependiendo del tipo de tecnología que uso, dependiendo de los tipos de servicios que voy a involucrar en mis aplicaciones, en mis cargas de trabajo. Entonces, hay partes en las que el proveedor de nube o yo como consumidor de esos servicios son responsables. Entonces, eso es lo que llamamos el modelo de responsabilidad compartida en la nube. Y esto es muy importante entenderlo porque aunque yo me desentiendo de muchos aspectos de la operación, administración que tenía on-premise, también sigo siendo responsable de otros. Entonces, cuando pensamos en el modelo de seguridad y operación tradicional en el mundo on-premise, pues básicamente somos responsables de todo, desde la infraestructura, los servicios básicos, los servicios fundamentales, cómputo, almacenamiento, redes, bases de datos caben allí en esta categoría también. Y, y sobre ello, pues también todos los aspectos de configuración más detallada, mantenimiento. Entonces, el sistema operativo es mi responsabilidad, la configuración de redes, la configuración de firewall, la configuración de aplicaciones, la gestión de identidad para administrar y operar la infraestructura, pero también la gestión de identidad para las aplicaciones, eh, toda la protección de los datos, desde la inscripción en reposo, la inscripción en tránsito, es decir, la protección del tráfico en tránsito y como tal el contenido de nuestros usuarios, de nuestros clientes, ya sean clientes, usuarios internos o clientes usuarios externos. Entonces, en el mundo de on-premise, yo al final soy responsable de básicamente todo, desde cómo se conecta a la energía nuestra infraestructura hasta cómo llega la experiencia de usuario al usuario final. Entonces, con la nube empieza a haber un cambio, un desplazamiento de esas responsabilidades. Y ese desplazamiento
en el escenario de AWS cuando empezamos a utilizar servicios de infraestructura como servicio. Es importante es qué tipo de servicios estoy consumiendo. Entonces, la infraestructura como servicio me va a permitir delegar a AWS toda la parte de infraestructura física, infraestructura global, de todos estos recursos básicos o los fundamentales, los recursos fundamentales sobre los cuales van a correr mis soluciones y mis cargas de trabajo. Entonces, esto significa que AWS es responsable de la gestión de todos los servicios base de cómputo, de almacenamiento, de networking, para que sobre ello yo despliegue mis cargas de trabajo. Pero igual, así como lo teníamos en el escenario on-premise, sigo siendo responsable desde el sistema operativo de la red hacia arriba. Entonces, sistema operativo, configuración de redes, configuración de firewall, configuración y despliegue de aplicaciones, gestión de identidad, cifrado y protección de datos en tránsito y en reposo, y el contenido que llevamos a nuestros clientes. Entonces, yo puedo gestionar todos estos servicios desde las diferentes APIs de administración de AWS, pero también desde mis propios APIs de aplicación, ¿no? Como tal, donde gestiono usuarios o donde gestiono como tal la configuración de mis aplicaciones. Pero es importante entender esta responsabilidad, esta frontera de responsabilidad y no porque yo despliego una instancia, una máquina en AWS, entonces me desentiendo de la responsabilidad. Me desentiendo de la responsabilidad del recurso físico y los recursos bases que me asignan esa capacidad de cómputo, pero yo sigo siendo responsable del parchado, las actualizaciones, la configuración de red, configuración de usuarios, etcétera, etcétera. Entonces, importante tener esto presente. Pero en la medida que nosotros vamos avanzando en el nivel de abstracción, pues también le delegamos a AWS más responsabilidad. Entonces, ¿qué significa esto? Por ejemplo, cuando nos movemos nuestras cargas a servicios administrados de servicios de contenedores. Entonces, allí en este modelo, ya incluso aspectos como el sistema operativo, la configuración de red, protección de red, la gestión de plataforma y como tal ya el despliegue de aplicaciones se vuelve responsabilidad de AWS. Más yo mantengo responsabilidad sobre la gestión de identidades, digamos, gestión, administración de los servicios, pero pues los provee como tal AWS. Administración de la protección de los datos, ya sea en reposo o en tránsito y el contenido del cliente. Entonces, fíjense cómo sigue cambiando esa frontera en la cual la nube es responsable o nosotros somos responsables. Y en la medida en que subimos más, porque podemos subir más, cada vez que utilizamos servicios más abstractos, pues somos menos responsables de aspectos de configuración de mis aplicaciones y de los diferentes eh, características propias de los servicios. Entonces, cuando empiezo a utilizar APIs más abstractas, servicios ya relacionados a, por ejemplo, las APIs de inteligencia artificial, las APIs de geolocalización, las APIs de mensajería, pues yo ya no me preocupo de muchos otros aspectos, incluyendo, por ejemplo, la manera en que se cifran los datos en reposo allá en AWS o la protección del tráfico, porque ya por defecto el tráfico viene protegido. Entonces, ese tipo de cosas yo ya, incluso allí ya dejo de ser responsable y me enfoco exclusivamente en la protección ya en el lado cliente y el contenido como tal que le estoy entregando a mis usuarios, ya sean internos o externos. Entonces, para ello es importante tener este panorama súper claro, porque a lo que voy es que la operación de la nube, eh, aunque la nube pues provee todos estos elementos de gestión, no necesariamente cuando llevo mis cargas a la nube significa que me desentienda y que mi operación se volvió cero. Mi operación, dependiendo de las cargas de trabajo, dependiendo de la complejidad, de los procesos que yo tenga internamente dentro de mi organización, pues se mantiene y cambia un poco.
se mantiene en términos de existencia, pero cambia un poco en términos de qué se hace, cuáles son los retos y cuál es el foco de su esfuerzo. Entonces, cuando nosotros escuchamos a los clientes hablar sobre su operación de nube y su gestión de TI, antes de ir a la nube incluso, pues nos encontramos con preguntas bastante comunes o comentarios o opiniones o percepciones bastante comunes. Entonces, una, por ejemplo, es eh, la gestión de TI es tan demandante, es tan complicada que me distrae del foco de mi negocio. Hoy en día, como sabemos, la gran mayoría de industrias, de negocios, tienen un componente muy fuerte en tecnología. Se basan o se apalancan en tecnología para poder hacer el delivery de sus servicios, de entregar el valor a sus clientes. Entonces, cada vez más la tecnología es parte intrínseca de los negocios, pero no significa que todas las empresas hoy en día sean de tecnología. Entonces, no sé, una empresa de, no sé, generación de contenido. Generación de contenido utiliza tecnología para poder hacer el delivery de todo, no sé, el contenido en video, contenido en imagen, contenido en diferentes puntos de despliegue, portales, en fin. Pero se apalanca en tecnología para poder generar rápidamente ese contenido, para poder distribuirlo, para poder entregarlo, garantizando unos SLAs, unos tiempos de respuesta específicos. O si nos vamos, por ejemplo, a, no sé, la industria de la salud, el área de la salud. En el área de salud, pues, el servicio que entregan es mejorar la calidad de vida de sus usuarios, de sus pacientes, ¿cierto? Es el objetivo de ese negocio. Pero cómo se apalanca con tecnología, por ejemplo, para la traza de la historia clínica, para la traza de los servicios que se le entregan, para la traza de las fórmulas médicas que se le recetan. En fin, la tecnología cumple un papel importantísimo en el delivery de todos los negocios hoy en día, pero no son el foco de los negocios. Y eso es lo que pasa a veces, que en la medida en que los negocios crecen, se evidencia esa dependencia tan fuerte de la tecnología que a veces se entrelazan y ya se confunde que yo me dedico a prestar servicios de salud, pero mi unidad de TI es tan grande como la misma unidad de médicos que tengo. Pues es un ejemplo exagerado, pero digamos, eso es lo que sucede en algunas organizaciones que sienten que TI, aunque no es el foco de su negocio, se vuelve un elemento tan crucial que pues, no se pueden desligar, pero quisieran poder hacer que la tecnología trabaje para sus empleados y no poner a los empleados a trabajar en tecnología, ¿sí? Enfocarse en lo que importa, que es el negocio y no en TI, pero pues definitivamente cuando la tecnología falla, pues afecta por todos lados al negocio. Entonces, si no está disponible la historia clínica, pues no puedo atender. Si no está disponible el vademecum, pues tampoco puedo hacer las prescripciones, en fin. Entonces, ¿cómo la operación de TI cuando se impacta de manera tan profunda los negocios? Lo que queremos es justamente poder reducir ese impacto eh, y que las organizaciones se enfoquen en sus estrategias de negocio, siendo el TI un apalancador, más no un bloqueante ni una dependencia, sí, que limite ese crecimiento o ese enfoque. Entonces, eso es algo que escuchamos en muchos clientes. También justamente alineado con esa importancia que adquiere la tecnología en las organizaciones hoy en día, pues la dificultad de reclutar el talento. Y eso creo que lo vivimos todos en el mundo cuando tenemos algún ingrediente de tecnología. Estamos viendo en una época en la cual el desempleo en el sector de TI es menor al 1%, 1,3%, es el menor en los últimos 20 años. Entonces,
Hoy en día la tecnología es necesaria en todos los aspectos. Poco a poco el costo va incrementando de tener talento calificado, nos requiere altas inversiones de entrenamiento, invertimos tiempo, invertimos recursos para que nuestro equipo esté preparado y los equipos de los clientes estén preparados para operar efectivamente y eficientemente sus cargas de tecnología. Eh, y pues también hay un reto en cuando los clientes van a la nube y es que hay una impedancia entre la forma en que se opera la tecnología on-premise versus la forma en que se operan y se administran los servicios en la nube. Entonces, aunque pues al final ambos proveen un entorno para la ejecución de las aplicaciones, no significa que funcionen exactamente igual y no significa que, como lo han visto en algunas de las sesiones, la nube no es otro data center más. Son una serie de servicios y abstracciones más amplias que me permiten ejecutar software de manera más simplificada y eficiente. Entonces, esa impedancia a veces dificulta a las organizaciones hacer esa transición más rápido. Entonces, pero es que yo on-premise administraba de esta manera o configuraba la red de esta manera y resulta que en la nube pues tengo otras herramientas que o me simplifican el proceso o tienen una aproximación algo diferente por, por razones bien que tienen su peso para hacer así, pero pues ese gap, ese vacío que hay entre la gestión y operación on-premise versus la gestión y operación en nube es un reto común para las organizaciones. La seguridad siempre, siempre va a ser una preocupación de cualquier organización, no solo en la nube, sino también on-premise, y esto es más un tema transversal, y es que no me siento tranquilo respecto a la seguridad. ¿Y esto qué significa de cara a los clientes que no saben en qué punto eh, pueden ser atacados, no saben cómo reaccionar ante un incidente, no saben cómo recuperarse de un incidente? eh, y pues básicamente el riesgo asociado a TI lo ven, lo ven como algo que permea otras áreas de la organización. Y esto tiene que ver también con la cultura de seguridad de las organizaciones, pero es una preocupación transversal y que, pues, por ejemplo, si veíamos con el punto anterior, ese gap entre la gestión y operación de servicios on-premise versus la gestión y operación de servicios en la nube, pues con los temas de seguridad también pasa lo mismo. Entonces, ¿cómo gestiono la seguridad on-premise versus cómo lo hago en la nube y qué otros elementos debo tener en cuenta para hacer una gestión efectiva allí? Entonces, esos son ese tipo de preocupaciones que comúnmente se ven. Por otro lado, otro aspecto crucial para, para cualquier organización es poder mantener controlado el costo de TI, ¿sí? Evitar los costos inesperados, optimizar la inversión, querer poder hacer más predecible los costos de la tecnología. Entonces, esos son, pues es bastante común. Y entonces, cuando hablamos de ir a la nube, y entonces al financiero se le dice, no, es que se paga por consumo. Pero ¿cómo así? ¿Pero cuál es el presupuesto? ¿Pero cuánto me va a salir la factura mensual? Y entonces, ¿cómo así que varía y cómo así que puede subir? Entonces, básicamente, el poder hacer esa transición de un modelo de costeo por CAPEX, por inversión en capital, que es básicamente toda esa inversión que hacemos on-premise de comprar activos de cómputo que se van a depreciar en 3 años, versus el modelo de OPEX en el cual hago un gasto operativo en los servicios de nube. Entonces, esa transición es importante y poder estimar y afinar el consumo, no tener sobre gastos, sobre costos alrededor de los servicios que utilizamos,
poder planear de manera efectiva ese crecimiento alineado al crecimiento del negocio, porque está bien que el consumo, que el costo crezca en la medida en que esté en paralelo con el crecimiento del negocio, pero si mi costo crece y mi negocio no crece, pues tenemos un problema. O cuando tengo que invertir mucho a priori, que es el escenario on-premise, mucho a priori, sin tener garantía de que ese retorno y ese consumo se necesita en el futuro. Y vuelve a aparecer esa preocupación de que cuando la tecnología no funciona, afecta profundamente el negocio en todos los aspectos, incluyendo el financiero, porque si no funciona, pues al final dejo de tener ingresos por la utilización o la prestación de los servicios que doy a mis clientes como clientes finales, ¿no? Entonces, allí esto vuelve a conectar y es una preocupación común, normal, de cualquier organización que, que esté pensando, pues que tenga alguna unidad de tecnología y que esté pensando o esté en ese proceso de ir a la nube. Ahora, eso lo podemos resumir entonces en aspectos como capacidades de los equipos, conocimiento y experiencia, gestión de costo y de los recursos, la optimización y la capacidad desplegada, los temas de cumplimiento y seguridad, los acuerdos de nivel de servicio, Service Level Agreement, ANS, que se cumplan de acuerdo a la expectativa, ya sea del usuario interno o el usuario final cliente. La gestión de la configuración, cómo evolucionan nuestros entornos en el tiempo y pues al final que el negocio no es de tecnología, pero depende profundamente de ella, ¿no? Entonces, todo esto son esos retos importantes. Entonces, ¿en qué consisten las operaciones de nube? El foco es gestionar, entregar y garantizar el correcto consumo de software en un ambiente de nube donde pueda haber una visibilidad limitada respecto a la infraestructura física sobre la cual se ejecuta. Como lo veíamos en el modelo de responsabilidad compartida, pues cuando ya estamos en la nube, incluso en el escenario de infraestructura como servicio, yo ya no tengo acceso ni control sobre los elementos físicos de la infraestructura, pero sí tengo la capacidad de gestionar cómo despliega y cómo ejecuta el software sobre dicha infraestructura con diferentes herramientas. Entonces, cuando hablamos de las operaciones de nube, hay unos pilares en los que nos debemos enfocar y entender que son claves para poder tener una operación efectiva. Entonces, la abstracción, cómo ponemos en un solo plano todos los recursos que hacen parte de mis cargas de trabajo, desde las máquinas, si estamos utilizando infraestructura como servicio, hasta los servicios más abstractos como las APIs o contenedores o integraciones con terceros, cómo eso se ven desde un mismo plano de gestión y de operación. Todos los procesos relacionados a aprovisionamiento y configuración de recursos son súper claves. La gestión a través de políticas, ¿sí? Entonces, ¿cómo definimos políticas que nos permitan una operación consistente y controlada, ya sea desde la perspectiva de seguridad, la perspectiva de despliegue, de operaciones, de métricas, de alertamiento, en fin, las diferentes áreas operativas que se deberían gestionar a través del concepto de las políticas. Y por último, está la automatización como herramienta fundamental de la productividad en la nube. Y aquí esto es, para mí es uno de los aspectos más importantes de cualquier operación de nube, es la automatización. Y la automatización tiene muchas caras. Tiene, por ejemplo, el despliegue de infraestructura, que se puede hacer como infraestructura como código, entonces, que es uno de esos pilares de la nube, cómo utilizo mecanismos automatizados, consistentes y repetibles para desplegar los recursos, manteniendo siempre ese concepto de que los recursos en la nube son desechables. La desechabilidad de los recursos es un concepto súper importante. A diferencia del mundo on-premise. En el mundo on-premise yo compro un servidor, mi servidor de virtualización que me va a soportar otros 100 servidores
y es ese. Si se me daña todo. En la nube, aunque por debajo hay infraestructura similar, si se daña, simplemente reciclo mis máquinas, vuelvo a desplegar y automáticamente se provisionan en otra máquina física, descartando ya esa máquina que pueda tener problemas. Y eso es un proceso automático asociado a la desechabilidad del recurso. La automatización me facilita y me simplifica todo este proceso, ya sea de provisionamiento, de remediación, de gestión de los recursos en la nube. Entonces, súper importante. Otra parte que es clave identificar y dependiendo de la importancia y la huella, dependiendo de lo grande de la huella que tenga el área de tecnología en la organización, vamos a encontrarnos con diferentes modelos en los cuales se organizan los equipos para crear y operar las diferentes cargas de trabajo que tiene una organización. Entonces, para eso normalmente se visibiliza en lo que llamamos el modelo 2x2, en el cual en un eje están las aplicaciones, que básicamente es el software de negocio, ya sea para uso interno, para uso de cara a nuestros consumidores, nuestros clientes finales, y está en la plataforma, que consiste más en todos los servicios que soportan la ejecución de esas aplicaciones. Puede ser infraestructura en términos de máquinas o servicios más abstractos sobre los cuales dependa esas aplicaciones. Y en el otro eje está el equipo de ingeniería y el equipo de operaciones. Entonces, el equipo de ingeniería se encarga de la creación, ya sea de aplicaciones o de plataforma para soportar esas aplicaciones. Y el equipo de operaciones se encarga, ya una vez creado y desplegado, entonces operarlo o gestionarlo de manera efectiva. Entonces, esta organización básicamente lo que, a lo que lleva es que las organizaciones que utilizan un modelo operacional de este estilo tienden a separar esos equipos. Entonces, desde la perspectiva de aplicaciones, tiene un equipo de ingeniería que diseña, construye, prueba las aplicaciones de negocio, el software de negocio, y un equipo independiente para operarlo, ¿no? Donde hay una pared que los divide y que pues es lo que llamamos un silo de información que aíslan los equipos de desarrollo y los equipos de operaciones y que generalmente vuelven más lenta la gestión de los servicios. Entonces, eh, pero esto es una aproximación muy normal, muy común en muchas organizaciones. Por otro lado, en la parte de plataforma tenemos el mismo escenario. Tenemos equipos que diseñan y construyen y prueban esa infraestructura asociada al soporte de las aplicaciones, y hay otro equipo que se encarga de la operación de la misma. Y ahí pues, igual que en el desarrollo de las aplicaciones, pues vamos a tener unas fronteras. Uno ve entonces situaciones en las cuales la responsabilidad se la achacan a los equipos opuestos. Entonces, no, eso es del equipo de desarrollo o del equipo de ingeniería. No, no, es que eso es del equipo de operaciones. La aplicación no está funcionando porque allá en operaciones no configuraron bien o etc. O sea, diferentes problemas operativos y sobre todo impacta la agilidad del negocio. La agilidad del negocio para reaccionar a las necesidades, o sea, la agilidad de tecnología para a- reaccionar a las necesidades del negocio y pues por ende el negocio se vuelve lento. Entonces, hay diferentes aproximaciones que me permiten mejorar esa agilidad. Y básicamente lo que buscamos es romper esas barreras que hay entre los equipos de ingeniería y de operaciones, ya sea a nivel desde las aplicaciones. Cuando hablamos la ingeniería de aplicaciones ya se vuelve desde su concepción, diseño, implementación, prueba hasta su despliegue y operación. Y lo mismo de la plataforma.
Entonces, hacer corresponsables a los equipos o partícipes, por lo menos, de esos procesos de construcción y operación, de tal manera que haya más visibilidad, un flujo más acelerado de llevar las aplicaciones y la infraestructura que se construye para soportar el negocio, que se lleve más rápido una operación y que haya unos ciclos de feedback mucho más cortos, mucho más rápidos, con un gobierno centralizado, pero que yo pueda tener un flujo más rápido de operación. Una tercera aproximación, ya cuando estamos hablando de escenarios, generalmente cuando empieza a haber ese proceso de transición a la nube, vamos a encontrar que debido a los vacíos que pueda tener el equipo en términos de operación y gestión de recursos en la nube, las organizaciones acuden a tercerizar esa operación en un proveedor de servicios administrados. Entonces, ¿qué se delega a ese proveedor de servicios administrados? Toda la gestión, el soporte y la optimización de la plataforma sobre la cual ejecutan las aplicaciones del software de negocio de la organización. Y de esa manera, pues aunque hay una participación de los equipos propios de ingeniería de plataforma, se delega en su mayoría toda la parte de gestión, operación y optimización de la misma. Entonces, este es un modelo que abordan las organizaciones para acelerar ese proceso de adopción, para limitar el impacto que tiene tecnología al interior de la organización un poco. Entonces, lo que hablábamos, esa preocupación de que mi empresa no es de tecnología, pero depende profundamente de la tecnología. Y entonces empiezo a adquirir un equipo tan grande comparativo con el resto que se enfoca en tecnología y no tanto en el negocio, o sea, cuando se desproporciona eso. Entonces, aquí lo que se busca es sacar esa responsabilidad de la organización y entonces tercerizar esa operación de las cargas de trabajo en la nube. Y esos son los servicios administrados de nube. Allí entonces se gestiona y se entrega los recursos, se provee soporte, optimización y otros servicios adicionales que hacen parte de una operación de nube efectiva. Entonces, lo que busca esto, como les decía, es aprovechar ese conocimiento de un socio de negocio como Cloudster y como pues otros que existen en el mercado para permitirle a la organización enfocar su esfuerzo más en el negocio y no tanto en gestionar una operación y unos recursos de TI. Entonces, es básicamente esa delegación, tercerización de lo mismo. Entonces, los servicios administrados de nube en Cloudster se enfocan en áreas como el monitoreo, la observabilidad de las cargas de trabajo. ¿Qué está pasando en la carga de trabajo en todo momento? Desde las capas de infraestructura hasta las capas de aplicación y las capas de experiencia de usuario. El soporte para poder atender tanto solicitudes como incidentes y la administración que se carga de la optimización y mejora en el mediano y largo plazo de las soluciones de los clientes. Entonces, ¿cómo se organiza dicha operación? Es un engranaje bastante aceitado entre los equipos de operación, soporte y administración gestionados por el Head de Servicios Administrados, que básicamente se encarga de armar esos planes de cuenta con los cuales se trabaja de manera coordinada con el cliente para enfocarse en las prioridades del cliente, donde se hace todo ese proceso de gestión de proyectos y mejoramiento de las soluciones y pues que se garantice la entrega del servicio. Desde la perspectiva de operaciones, entonces la gestión de las herramientas y
y los canales de comunicación, la ejecución de actividades operativas sobre la infraestructura, muy pensado desde la perspectiva de automatización y repetibilidad, y el reporte oportuno de eventos que puedan requerir acciones desde la perspectiva de soporte o desde la perspectiva del cliente, que tal vez no está en nuestra gestión, pero que el cliente no tiene esa visibilidad de esos eventos. Entonces, esa constante monitoreo es clave en la operación de servicios administrados. El soporte, entonces, enfocado en la gestión de conocimiento técnico, ya sea con especialistas por área de conocimiento o especialistas transversales en las cargas de trabajo de los clientes. Se encargan de hacer la ejecución de cambios y la gestión de incidentes y requerimientos, también con un enfoque muy fuerte en la automatización. Entonces, para hacer consistente el resultado. Y la administración, que básicamente es la gestión, definición de los cambios, generación de valor y propuestas de mejoramiento en términos de optimización de costos, en términos de optimización de performance, mejoras de seguridad, gestión general de la seguridad y cambios y problemas, que es pues un concepto básico de ITIL que es bastante común en estas áreas de operación de ATI, ¿no? Entonces, nuestro modelo es un modelo de gestión ágil de servicio, Agile IT Service Management, en las cuales, pues básicamente, a partir de un monitoreo continuo, organizamos y canalizamos toda la información y todos los eventos para poder ser gestionados por los equipos adecuados, desde incidentes, requerimientos, problemas, gestión de la capacidad, implementación de recursos, de servicios y productos, todos los aspectos de gestión de seguridad, ya sea seguridad de la carga de trabajo en sí o gestión de identidad y control de acceso sobre los recursos, la gestión de configuración y la evolución de los recursos en el tiempo, garantizar la continuidad y mantener una visibilidad fuerte sobre la gestión financiera de los recursos en la nube. Todos estos son responsabilidades del equipo de servicios administrados. Pues, si se fijan, si no se tiene con un equipo de servicios administrados, se debe tener al interior de la organización. Entonces, de alguna forma, hay diferentes maneras de implementarlo, pero pues se vuelve, entre más dependencia tenga yo de servicios de tecnología, se vuelve más necesario tener una operación de este estilo. En términos de herramientas de gestión y comunicación, ¿cómo hacemos para que los clientes puedan comunicar sus necesidades, ya sea que no sean detectadas? Generalmente las necesidades son requerimientos, son solicitudes de servicio, porque normalmente los incidentes o eventualidades que suceden también se detectan desde el proceso de monitoreo, pero es cómo se interactúa con los equipos de tal manera que sea una comunicación muy ágil, muy efectiva y que puedan tener visibilidad clara de lo que está pasando en ese procesamiento y esa gestión de solicitudes. Entonces hay múltiples canales, desde nuestros canales operativos con mensajería inmediata, correo electrónico, línea telefónica y pues también nuestro gestor de, mm, de solicitudes, el ITSM System, que básicamente nos permite gestionar y trazar la operación que le estamos prestando a los clientes. Esto pues al final es canalizado por el equipo de operadores, los Cloud System Operators, que se encargan de gestionar su ejecución, ya sea si se requiere un proceso automático, un proceso manual o un escalado a otras capas del modelo de servicio. Entonces, ya sea el equipo de soporte o el equipo de administración alrededor de ello. Y al final, pues vamos a tener la entrega de un resultado con retroalimentación y validación del cierre por el lado del cliente.
Entonces, ahí pues, por ejemplo, se ven ese flujo normal de la información desde el original de una solicitud hasta su cierre completo y que nos provee toda la trazabilidad en el ciclo de vida. Ahí, por ejemplo, dentro de todo este proceso de esta gestión de operación de nube, pues vamos a tener que aplicar los principios de una gestión de nube efectiva. ¿Y en qué consiste esa gestión de nube efectiva? Eh, los, Cuando revisamos el Well Architected Framework, el marco de buenas prácticas en la nube de AWS, los principios de la excelencia operativa tienen unos puntos muy importantes que si los aplicamos podemos tener un resultado muy positivo. Entre ellas están realizar las operaciones como código. Volvemos al punto de la automatización. Ya sean scripts, plantillas, eh, eventos automáticos, remediación automática, runbooks, diferentes aproximaciones sobre las cuales yo pueda ejecutar esas operaciones como código e idealmente de manera automática como respuesta entre eventos de mi operación. Hacer pequeños cambios frecuentes y reversibles. Tener presente que cualquier cambio puede fallar y debo poder devolverme al punto inicial donde estaba. Eso es súper clave porque eh, aunque por lo general los cambios se prueban en diferentes ambientes, ambientes de desarrollo, ambientes de prueba, puede haber drift, variación entre un ambiente y otro. Y es que, es que en el ambiente de pruebas tenía más puertos de red abiertos y resulta que por eso funcionaba bien y en el ambiente de producción teníamos más restricciones aplicadas y entonces ya no funcionó. ¿Qué hacemos? Abrimos los puertos, no se puede porque el cambio no cubre eso, tenemos que devolvernos, podemos devolvernos, es reversible este cambio, importantísimo. Pensar en que siempre tenemos que poder volver o al menos tener un plan de backup en el caso de que mi cambio falle. Refinar los procedimientos operacionales frecuentemente. No hay nada más importante en una operación de TI que evaluar los resultados y reevaluar los procedimientos. Ver en dónde hay mayor demora, en donde hay mayor probabilidad de fallo por X o Y razones y hacer los ajustes que minimicen ese impacto negativo dentro de los procesos. Saber que las cosas van a fallar, que es inevitable. No, lo que no sabemos, o sea, la pregunta no es, ¿va a fallar? Sino ¿cuándo va a fallar? Y debemos estar listos para ese momento, para cuando se dé el incidente de fallo, poder recuperar rápida y efectivamente las cargas de trabajo. Y pues ese proceso de retrospectiva y aprendizaje alrededor de los eventos de fallo, por qué falló, qué pudimos hacer para prevenirlo, cómo podemos recuperarnos más rápido, es parte de esa cultura alrededor de la operación de nube. Y esto nos lleva a otro punto de cómo se agiliza esa operación de la nube. Y pues de nuevo, eh, lo habrán escuchado en otras sesiones del Summit, la práctica de DevOps, que busca acelerar esa cadencia de entrega del software, ya sea que lo desarrolle el cliente internamente, que lo desarrolle con un tercero, que lo consuma de un proveedor externo, pero cómo lleva a entregar las versiones más recientes con la funcionalidad más al día que soporte de mejor manera el negocio en el menor tiempo posible. De eso se trata DevOps, acelerar la cadencia de entrega del software y agilizar ese proceso de tal manera que podamos responder mucho más fácil, más rápido a las necesidades del negocio. Entonces, pues aquí está nuestro círculo virtuoso de DevOps
¿Y en qué consiste esta práctica? DevOps, y acá lo repito porque lo he mencionado en múltiples oportunidades, DevOps no es un producto, DevOps no es una tecnología particular, DevOps no es una persona. DevOps es una cultura, es una combinación de prácticas, de productos y tecnología que me permiten lograr ese objetivo de aceleración de la cadencia de entrega del software. Entonces, la práctica de DevOps incluye aspectos como la integración continua, el poder garantizar que todos los cambios que hacemos en el software lo mantienen funcionando y que si hay algo que rompe ese software, lo podamos encontrar mucho antes de que llegue a producción. La entrega continua, cómo poder llevar todos los cambios más recientes de la manera más rápida a los ambientes en que se va a desplegar, ya sea ambientes controlados de desarrollo o ambientes productivos. La arquitectura de microservicios, cómo podemos desacoplar los diferentes componentes del software de tal manera que puedan evolucionar de manera independiente, garantizando igual la funcionalidad final para los clientes. Infraestructura como código, que ya lo mencionábamos, plantillas, scripts que me permitan desplegar de manera consistente, automática y acelerada los recursos de infraestructura que se requieren para desplegar las cargas de trabajo, cómo monitoreo y trazo el comportamiento de mis cargas de trabajo, métricas, instrumentación, eh, logs, profiling, tiempo de respuesta a las aplicaciones, cómo lo hago de manera organizada, centralizada, que me permita hacer análisis sobre el comportamiento de la carga de trabajo y poder tomar acciones basadas en esa información que es real de lo que está pasando en mis cargas de trabajo. ¿Y cómo mejoro la comunicación y la colaboración? ¿Cómo rompo esas barreras que se crean entre los equipos de ingeniería y los equipos de operaciones? Entonces, ¿cómo acelero esa visibilidad de la información y cómo facilito que los equipos trabajen en conjunto como un solo equipo? Entonces, así es cuando empiezan a evolucionar las organizaciones y cambian un modelo operativo que pasaba de ser el 2x2, donde estaban separados cada una de las unidades enfocadas en un área y un entorno específico, a hacer un equipo grande de ingeniería de aplicaciones que cubre aspectos no solo de aplicaciones, no solo de aplicaciones, sino también de plataforma y no solo de ingeniería, sino también de operación. Y eso es dejando pues también a algunos equipos dedicados a la ingeniería de plataforma, pero básicamente incluyendo como tal esa cultura de DevOps que nos permite a través de estos aspectos que mencioné hace un momento, poder acelerar esa entrega del software a, a los usuarios finales y llevar mucho más rápido el ritmo de tecnología más a la par con el negocio. Es básicamente eso lo que se busca. Entonces, por eso es tan importante considerar los servicios administrados, porque en la medida en que mi organización no está lista para operar de manera efectiva la nube, yo puedo contar con un equipo de servicios administrados para hacer toda esa gestión, enfocarse en optimizar, enfocarse en controlar el costo, enfocarse en garantizar la seguridad, en garantizar la continuidad, en garantizar unos tiempos de servicio, unos acuerdos de nivel de servicio. Y yo como consumidor, como cliente, poderme concentrar en las nuevas características de mi aplicación, en los nuevos requerimientos de negocio, en entender mejor mi cliente final y no en aspectos de tecnología, operación de tecnología, comprar infraestructura, operar y mantener infraestructura, sino que lo dejo tercerizado con la nube y con Cloudster como proveedor de servicios administrados. Entonces, es básicamente esto lo que hace tan importante el concepto de servicios administrados cuando estamos hablando de la nube. Entonces, de nuevo, no necesita desarrollar una práctica interna de operación de nube, apóyese en un socio calificado
establezca sus objetivos de operación de nube con su socio, qué es lo que le importa a usted, qué quiere, cómo quiere lograr esa tranquilidad que espera al delegarnos esa operación. Y enfóquese en su negocio, déjenos a nosotros gestionar, hacer su gestión de la nube. Es básicamente el mensaje que les quiero dar con esta sesión. Y pues estamos siempre dispuestos a que a analizar su escenario, a conocerlos, a brindarles opciones, proponerles aproximaciones para hacer más óptimo su camino de adopción y consolidación del uso de nube, a poder innovar apalancados en la nube. Entonces, con esto termino. Quisiera agradecerles su atención, su tiempo, su interés por esta sesión y por todas las demás que han habido en el Cloudster Summit. De nuevo, soy Ricardo González, Chief Technology Officer de Cloudster, y esto fue la importancia de utilizar servicios administrados. Muchas gracias.